En las sesiones anteriores hemos visto las normas jurídicas que crea e implementa la Unión Europea. Sin embargo, es muy probable que te estés preguntando, ¿cómo es el proceso para crearlas? ¿Existe un procedimiento legislativo? ¿Son varios? Bueno, ya os hemos anticipado que sí, existen unos procedimientos legislativos que son, como su nombre indica, los caminos que llevan a la Unión Europea a crear una norma jurídica. Principalmente hay dos caminos para crear legislación en la Unión Europea: el procedimiento legislativo ordinario y el procedimiento legislativo especial. En este vídeo procederemos a analizar uno de los procedimientos de creación de legislación más desconocido, el procedimiento legislativo especial. El fundamento jurídico del procedimiento legislativo especial, es decir, la norma que legitima su existencia, lo encontramos en el párrafo 2 del artículo 289 del Tratado, que establece: en los casos específicos previstos por los tratados, la adopción de un reglamento, una directiva o una decisión, bien por el Parlamento Europeo con la participación del Consejo, bien por el Consejo con la participación del Parlamento Europeo, constituirá un procedimiento legislativo especial. El contenido de este artículo indica varias cosas importantes. Por un lado, el procedimiento legislativo especial se define de forma negativa, por negación o predominio de una de las instituciones, el Parlamento o el Consejo, sobre la otra. Por otro lado, el artículo 289 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea nos indica que el procedimiento legislativo especial es un modo excepcional de crear normas y que solo aplica en los ámbitos en los que los tratados así lo establecen. A diferencia de lo que sucede en el procedimiento legislativo ordinario, el procedimiento legislativo especial se caracteriza porque una de las instituciones predomina sobre la otra, siendo el acto legislativo adoptado por el Parlamento Europeo con la participación del Consejo o, al contrario, por el Consejo con la participación del Parlamento Europeo, pero nunca de forma conjunta. No obstante, en este procedimiento la iniciativa legislativa la sigue ostentando la Comisión Europea. La preponderancia del Consejo sobre el Parlamento es muy fuerte, porque en casi todos los supuestos donde se prevé el procedimiento legislativo especial es el Consejo el que decide. Tan solo se exceptúan de esta regla tres ámbitos muy concretos: el Estatuto de los Diputados, el Derecho de Investigación y el Defensor del Pueblo Europeo. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de las áreas que los tratados reservan al procedimiento legislativo especial y cómo esta previsión se recoge. Por ejemplo, el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que se inserta en la segunda parte del título 2, se refiere a la no discriminación y la ciudadanía europea. Esta previsión indica, sin perjuicio de las demás disposiciones de los tratados y dentro de los límites de las competencias atribuidas a la Unión por los mismos, el Consejo, por unanimidad, con arreglo a un procedimiento legislativo especial y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Otro ejemplo lo podemos encontrar en el artículo 312.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que se refiere al marco financiero plurianual, en el que se indica: el Consejo adoptará con arreglo a un procedimiento legislativo especial un reglamento que fije el marco financiero plurianual. El Consejo se pronunciará por unanimidad, previa aprobación del Parlamento Europeo, que se pronunciará por mayoría de los miembros que lo componen. Veamos a continuación también otro ejemplo, un ejemplo distinto, el del artículo 352 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que, sin embargo, de un modo muy similar, pero introduciendo algunas modificaciones respecto a lo que hemos visto, indica: cuando se considere una acción de la Unión en el ámbito de las políticas definidas en los tratados para alcanzar uno de los objetivos fijados por estos, sin que se hayan previsto en ellos los poderes de actuación necesarios a tal efecto, el Consejo adoptará las disposiciones adecuadas por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo. Cuando el Consejo adopte dichas disposiciones con arreglo a un procedimiento legislativo especial, se pronunciará también por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo. De estos tres ejemplos podemos sacar algunas conclusiones. Más concretamente, podemos condensar la arquitectura del procedimiento especial en dos modelos. En el primero de ellos, el Consejo decide con la participación secundaria del Parlamento, mediando la previa aprobación del Parlamento, quien aprueba o rechaza el texto, o la previa consulta del Parlamento, a través de un dictamen preceptivo que no es vinculante. En el segundo de ellos, el Parlamento decide con la participación del Consejo. Esta segunda modalidad es la menos habitual. Normalmente se suele utilizar
para aquellas cuestiones íntimamente relacionadas con la actividad parlamentaria, el Estatuto del Parlamento Europeo, el Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo, entre otros casos muy tasados. Vamos a ver a continuación con mayor detenimiento el procedimiento de aprobación-consentimiento del Parlamento Europeo. Este procedimiento anteriormente se conocía como procedimiento de dictamen conforme. El procedimiento de aprobación se introdujo con el Acta Única Europea en 1986 para dos ámbitos temáticos concretos: los acuerdos de asociación y los acuerdos de adhesión a la Unión Europea. El ámbito de aplicación de este procedimiento se ha ido ampliando con las sucesivas modificaciones de los tratados. Este procedimiento implica la aprobación previa del Parlamento Europeo para que el Consejo pueda adoptar un acto. Es decir, el Consejo puede adoptar propuestas legislativas después de obtener el consentimiento del Parlamento. El Parlamento tiene el poder de aceptar o rechazar una propuesta legislativa por mayoría absoluta, pero no puede enmendarla. Su ámbito de aplicación son los tratados internacionales, en los que se prevé la aprobación del Parlamento como requisito indispensable e imprescindible para que el Consejo adopte la decisión de concluir un tratado internacional con terceros países o con otras organizaciones internacionales. Sin embargo, la aprobación del Parlamento se aplica también, entre otros ámbitos, a estos tres. En primer lugar, para la adopción de actos internos en algunas materias, como pueden ser la extensión de los derechos de la ciudadanía, los cuales vienen fundamentados en el artículo 25 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En segundo lugar, en el sistema de elección de los miembros del Parlamento Europeo, tal y como establece el artículo 223.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Otra posibilidad es en el sistema de recursos propios, que aparece regulado en el artículo 311 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La utilización de la aprobación del Parlamento es completamente lógica y adecuada en materia de tratados internacionales. Sin embargo, no aplica para la adopción de normas internas porque el Parlamento carece de la posibilidad de formular enmiendas. Como procedimiento legislativo, el consentimiento se utiliza asimismo cuando se adopta nueva legislación sobre la lucha contra la discriminación y también otorga al Parlamento un derecho de veto cuando se aplica la base jurídica general subsidiaria de acuerdo con el artículo 352 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El consentimiento del Parlamento Europeo también se requiere como un procedimiento no legislativo en 4 casos muy específicos. En primer lugar, cuando el Consejo adopte ciertos acuerdos internacionales negociados por la Unión Europea. Otra posibilidad es en casos de violación grave de los derechos fundamentales, es decir, cuando se vulnera el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. Otra posibilidad es la adhesión de nuevos Estados miembros a la Unión Europea. Y por último, también para establecer la forma en la que se producirá la retirada de la Unión Europea. En el procedimiento de consulta, por el contrario, el Consejo adopta una propuesta legislativa después de que el Parlamento haya presentado su dictamen al respecto. Este procedimiento consta de 3 fases. En primer lugar, la elaboración de los textos por parte de la Comisión Europea. En segundo lugar, la consulta al Parlamento Europeo. Finalmente, la adopción del acto por el Consejo. En este procedimiento, el Parlamento puede aprobar, rechazar o proponer enmiendas a una propuesta legislativa. La consulta al Parlamento Europeo es obligatoria en todos los casos en los que así lo establecen los tratados, aunque hay casos en los que se realiza también en materias donde no está prevista. La consulta obligatoria debe ser efectiva y si el Consejo decide sin que el Parlamento haya emitido su dictamen, el acto se convierte en nulo por violación de un requisito de forma sustancial. Que se convierte en nulo significa básicamente que se considera como si el Consejo nunca hubiese decidido. Así lo ha establecido la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, debemos de considerar algo muy importante. El dictamen emitido por el Parlamento tiene carácter consultivo y no vincula jurídicamente ni a la Comisión ni al Consejo. Es decir, el Consejo no está legalmente obligado a tener en cuenta la opinión del Parlamento. En algunos preceptos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se prevé también la consulta obligatoria del Comité Económico y Social o del Comité de las Regiones, que como ya hemos visto pueden emitir dictámenes consultivos en relación con la propuesta de la Comisión. La fase final del procedimiento es la adopción del acto normativo por parte del Consejo, que, como indicaba antes, la consulta fue inicialmente el procedimiento normativo principal, sin embargo ha sido desplazada por el procedimiento legislativo ordinario. En un primer momento, el Tratado de Roma otorgaba al Parlamento un papel consultivo en el proceso legislativo. La Comisión proponía la legislación y el Consejo era quien la adoptaba. El Acta Única Europea de 1986 y los tratados de Maastricht, Ámsterdam, Niza y Lisboa fueron ampliando paulatinamente las prerrogativas del Parlamento Europeo, que actualmente puede colegislar
junto al Consejo en una mayoría de los ámbitos, como en el procedimiento legislativo ordinario, con lo que la consulta se ha convertido en un procedimiento legislativo especial empleado en un número limitado de casos. El procedimiento de consulta se utiliza para cuestiones políticamente delicadas, donde los Estados miembros tienen la responsabilidad de la formulación de políticas y donde los Estados miembros toman decisiones basadas en la unanimidad. Se aplica, por lo tanto, a un número limitado de ámbitos legislativos, como serían las exenciones del mercado interior y el derecho a la competencia. Dada su naturaleza de procedimiento no legislativo, se exige también la consulta para la aprobación de acuerdos internacionales en el marco de la política exterior y de seguridad común. En conclusión, como hemos visto, el procedimiento legislativo especial se caracteriza porque una de las instituciones prevalece sobre la otra. Esto se debe a determinados requerimientos establecidos por los tratados y que reservan un papel predominante en determinados ámbitos para alguna de las dos instituciones.